iniciar nuestro servicio hoy domingo en la mañana cantando al Señor. Vamos a cantar el número 169, que dice: demos gracias al Señor. El número 169, vamos a cantarlo dos veces. El número 169, que dice: demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana sabe cantar, nuestra alabanza a Cristo Salvador. Y tu hermano, porque no cantar nuestra alabanza a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana sabes cantar nuestra alabanza a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantar nuestra alabanza a Cristo Salvador? Amén. Vamos a orar. Gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por nuestra nueva luz. Este día, Señor, que nos alumbra, que nos ilumina por tu poder, por tu gracia. Y imploramos, Padre, y así lo deseamos, que usted, con su poder, nos permita congregarnos a todos juntos aquí durante esta hermosa mañana. Que podamos, Señor, juntos cantar a su nombre y a su poder, a su Hijo Jesucristo, y que también, Señor, usted nos hable a través de sus palabras, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos cantando. Vamos a cantar el himno número 490, que dice: vivo a Cristo. 490, porque estés cansado y abatido. Vivo a Cristo, himno 490. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil o contigo, dilo a Cristo, Señor. Dilo a Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés tentando pecado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando nunca peques de pecado, mira a Cristo, Señor. Mira a Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la vida tornada, mira en Cristo, verás que los cantarán. Mira en Cristo el Señor. Mira en Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él.
Dice, oh mi amigo, nos es Cristo, el número 482. Himno 482, oh mi amigo, nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos. No haremos oración. Amén, hermano, Dios los bendiga. Amén. Y mis hermanos, si tienen su Biblia, por favor, les invito a que abran conmigo allá el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere,
viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Padre celestial, Padre santo, gracias, Señor, le damos en esta mañana por permitirnos llegar a tu casa. Gracias, Señor, por esos himnos. Qué maravilloso, Señor, como decía este último himno, que tenemos un amigo maravilloso, un amigo eterno en Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque podemos por medio de Él ir a usted, Padre celestial, contar nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras inquietudes. También, Señor, podemos ir delante de usted por medio de Él y manifestar, Señor, alegría y gozo, Padre celestial, en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos porque tenemos a alguien que siempre estará ahí para nosotros. Oramos, Señor, en esta mañana por aquellas personas, Señor, que están enfermas. Usted, Padre celestial, obre grandemente conforme a tu voluntad. Oramos, Padre celestial, por el primo de la hermana Ana Rosa, sobrino de Michael, Señor, también. Usted, Padre celestial, obre grandemente en la salud de él. Usted, Señor, muestra su misericordia, Señor, sobre él, y que conforme a tu voluntad, Señor, usted lo pueda sanar. Oramos, Padre celestial, también por el hermano Junior, por su familia, ya que esta semana, Señor, falleció su tío. Oramos, Padre, que usted traiga consuelo, Señor, a la familia de él, que los cuide, Señor, en camino, Padre celestial, hacia donde van, y su familia, Señor, a estar, Señor, con los familiares. Oramos, Señor, que también nos cuide, Señor, de regreso. Oramos, Padre celestial, también por el tío de nuestra querida hermana Maribel, el cual, Padre santo, se encuentra en un estado delicado. Oramos, Señor, que sea usted obrando, Señor, un milagro en la vida de él. Oramos, Padre celestial, de forma muy especial y en general, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, y que necesitan sanidad. Pero oramos, Padre celestial, que no se haga nuestra voluntad, sino, Padre santo, tu voluntad. Así que pedimos, Padre celestial, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, antes de entrar al mensaje en esta mañana y darles el título, esta mañana mientras veníamos a la iglesia, estábamos escuchando una emisora ahí de radio. Ellos dicen que son cristianos, pero no son cristianos, es una secta. Pero a veces ponen música, ¿verdad?, que son más sanas que las que se hacen llamar cristianos. Ponen, a veces los ponemos por escuchar, a veces esa música, y a veces escuchamos himnos que ellos ponen. Pero esta mañana estaban hablando acerca de la gracia. Estaban poniendo algunos ejemplos. Y algo que no me gustó de lo que ellos estaban hablando es que la gracia de la cual nosotros creemos que somos salvos y que no perdemos la salvación, ellos, mis hermanos, la llaman la gracia barata. Así lo mencionaron ellos. Hay otro grupo que creen en la gracia barata, de una vez salvo para siempre. Hermano, la Biblia enseña que cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos vida eterna. Y les dije, eso no nos da libertad, hermano, para hacer lo que usted y yo querramos, sino que la Biblia dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando yo vengo a Cristo, hermano, yo sé que tengo vida eterna. Esa salvación no se puede perder. Y eso, hermano, por el hecho de saber que no se puede perder, no quiere decir que yo tengo libertad de hacer lo que yo quiero, sino que tengo que ocuparme, como dice la Biblia, ¿verdad? Ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Y no me ocupo de mi salvación con temor y temblor por miedo a que la vaya a perder, porque la salvación no se pierde, mis hermanos, sino que eso me lleva a pensar lo que le costó a Cristo, ¿verdad?, que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pero no me gusta esa parte que ellos dicen, aquel grupo que cree en la gracia barata. Y la gracia más cara, mis hermanos, es la gracia en la cual nosotros creemos, la cual le costó la vida al Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Fe en quién, hermanos? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, dice la Biblia, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que cuando ellos dicen gracia barata, hermano, yo no creo que se estén refiriendo a la gracia salvadora de nuestro Señor. Pero ellos así lo llaman. Y es una costumbre, hermano, de las sectas, llamar las cosas que no son como si fueran. Así que, hermanos, quería compartir esto con ustedes y no me gustó de verdad para nada como ellos mencionaron eso de la gracia y del grupo de una vez salvo, siempre salvo. Creemos eso, hermano, porque la palabra de Dios lo enseña. Si la Biblia no enseñara que usted y yo podemos tener la seguridad de que somos salvos y que tenemos vida eterna, la Biblia entonces, mis hermanos,
nos lo diría abiertamente, nos lo diría, ¿verdad?, de una forma que nosotros podamos entenderla, pero casi cada vez que el Señor habla acerca de la vida que Él nos da a través de la sangre de Cristo, le sigue precedido de la palabrita eterna, hablando de vida eterna, una vida que no se pierde, la cual no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. Así que, hermanos, era algo que quería compartir con ustedes, por si usted escucha a alguien por ahí que dice, de los una vez salvo, siempre salvo. Usted, hermano, diga con todo orgullo, sí, yo soy de ese grupo y lo creo porque así lo enseña la palabra. Bien, mis hermanos, esta mañana quisiéramos hablar del texto que hemos leído y el mensaje que quisiéramos compartir con ustedes, con aquellos que nos siguen, es, mis hermanos, sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos, mis hermanos, muchas características de aquellos que verdaderamente han aceptado a Cristo como Salvador. Características de aquellos que tienen sus nombres escritos en la Biblia, en los cielos, ¿verdad?, en el libro de la vida. Características como que aquellos que de verdad son salvos aman a Dios por sobre todas las cosas. Una persona que de verdad es salvo es una persona que va a poner a Dios en primer lugar. Es una persona, mis hermanos, que va a obedecer lo que dice la palabra de Dios, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esa es una característica que distingue a los verdaderos cristianos, que aman a Dios. Otra característica que distingue a los verdaderos cristianos es su humildad. Uno que de verdad ha sido salvo no es una persona que tiene su corazón lleno de orgullo. No es uno altanero, no es uno, mis hermanos, que anda por las calles creyéndose que es más que el otro. No, al contrario, aquel que verdaderamente ha sido salvo es una persona que reconoce, mis hermanos, quién es, que reconoce sus defectos, que reconoce que para Dios todos somos iguales, de que no hay uno más importante que el otro. Y, hermanos, la humildad entonces es algo que se ve reflejado en su vida. Otra cosa que vemos en los verdaderos cristianos es que oran fielmente. Uno que de verdad ha sido lavado en la sangre de Cristo se va a preocupar por mantener un contacto directo con Dios a través de la oración. Otra característica de los verdaderos cristianos es que cuando cometen algún pecado, no dejan las cosas así, hermano, como que automáticamente el Señor las va a perdonar, sino que va delante de Dios en oración, se arrepiente de sus pecados, lo confiesa, ¿verdad?, y se aparta. Esta es una característica de aquellos que son verdaderos cristianos. Otra característica es que los que son verdaderos cristianos, mis hermanos, ellos se apartan o se separan del mundo, procurando vivir una vida de santidad para Dios. Si pudiéramos nosotros, mis hermanos, a seguir así y mencionar una lista larga de aquellos que verdaderamente son cristianos, de cuáles son sus características, pero la característica más especial que podemos nosotros encontrar de aquel que es verdaderamente cristiano, aquel que verdaderamente ha sido perdonado de sus pecados y que su confianza y su fe están depositadas en Jesucristo, es que el verdadero cristiano siempre procura hacer la voluntad de Dios. No importa lo que esté pasando en su vida, no importa lo que esté aconteciendo a su alrededor, el verdadero cristiano, mis hermanos, siempre quiere y procura hacer la voluntad de Dios. David, uno que era un verdadero cristiano, un buen ejemplo, maravilloso ejemplo para los cristianos de este tiempo y de todos aquellos que han sido después de él dijo en el Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando David sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, David encontraba contentamiento. Cuando David, mis hermanos, sabía que tenía que hacer algo que era conforme a la voluntad de Dios, David no se sentía triste, David no se enojaba, David no tenía una actitud incorrecta, mis hermanos, sino que él encontraba contentamiento al saber que lo que iba a hacer era conforme a la voluntad de Dios.
También el Salmos capítulo 143, el versículo 10, el mismo rey David, él, mis hermanos, hace una petición a Dios. Y esta petición es que él le dice a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Salmos 143, 10 dice la Biblia: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo creo, hermanos, que algo que nos falta a nosotros los creyentes hoy en día es ir a la presencia de Dios en oración y hacer esta oración, hacer esta petición que pedía el rey David delante de Dios: enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, guíame a hacer tu voluntad, ya que muchas de las cosas que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, no nos gusta hacerla. Amén. Cuando sabemos que es algo que es la voluntad de Dios, pero que a nosotros no, hermano, como que nuestro espíritu, o más bien nuestra carne, no se siente bien, no se siente cómoda, no queremos hacerlo. Por eso es que tenemos que ir delante de Dios y pedir a Dios en oración: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Jesús enseñó en Marcos capítulo 13, verso 35, que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, su Padre, ese era, mis hermanos, su hermano, esa era su hermana. Pedro, también exhortó a los cristianos a no vivir el tiempo que resta en la carne, sino a vivirlo, mis hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Y así, hermanos, pudiéramos mencionar otros ejemplos en la palabra de Dios, donde se nos exhorta a nosotros los cristianos también a procurar, a seguir, a hacer la voluntad de Dios todos los días en nuestra vida, hasta que el Señor nos mande a buscar al cielo. Pero tiempo, mis hermanos, nos faltaría esta mañana, dentro del tiempo que tenemos durante la predicación y el servicio, para mencionar todos esos versículos, citarlos, mis hermanos, poner ejemplos. Pero una cosa que podemos encontrar en la palabra de Dios es que ella nos exhorta y nos anima a hacer siempre la voluntad de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, más bien en nuestro Señor Jesucristo, tenemos nosotros el mejor ejemplo de alguien que cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios. No vamos a encontrar en la Biblia, mis hermanos, hablando de la vida de Jesucristo, que haya hecho algo que no sea conforme a la voluntad de Dios. No vamos a encontrar en la Biblia dando un ejemplo de Jesucristo donde Él pelea por no hacer la voluntad de Dios, sino que se impone su propia voluntad. Cuando vemos en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo tenía que tomar, mis hermanos, alguna decisión, enseña la palabra de Dios que Él se rendía por completo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice Juan capítulo 5, verso 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque decía Jesucristo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjese, había momentos difíciles en la vida de Jesucristo, en la cual, por ejemplo, mis hermanos, cuando Él estaba ya a punto de ser llevado al Gólgota para ser crucificado, Él, hermanos, estuvo hablando con Dios por causa de la agonía que estaba pasando, sabiendo lo que iba a enfrentar, la hora de angustia que Él iba a enfrentar, mis hermanos. Pero fíjese que Él decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, si es posible, no permitas que tu hijo sufra. Pero Él decía al final de la oración: pero no se haga mi voluntad, sino conforme a tu palabra. Señor, aunque yo te esté pidiendo esto, aunque yo quiera, Señor, librarme de los sufrimientos que vienen sobre mí, Señor, no permitas que se haga mi voluntad, aunque yo no quiera pasar por ese tormento, sino que se cumpla tu voluntad. Amén. Seguía adelante, hermanos, haciendo la voluntad del Padre y no su propio deseo, su propia voluntad. Para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es una prueba de una fe genuina y verdadera en Jesucristo. Para Santiago, aquel que quiera verdaderamente y que se someta a hacer la voluntad de Dios, es una prueba de alguien, mis hermanos, que verdaderamente ha nacido de nuevo, ya que los verdaderos cristianos, hermanos, por lo que más se caracterizan es por hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora,
Por otra parte, mis hermanos, como menciona nuestro texto, habrá un constante rechazo o desinterés por hacer la voluntad de Dios. Y esto, mis hermanos, es una prueba, es una muestra, es una señal de orgullo y rebeldía en el corazón del hombre contra Dios. Hacer caso omiso a la voluntad de Dios equivale a decirle directamente a Dios: Señor, yo soy dueño de mi propia vida. Señor, yo la gobierno. Señor, yo me trazo mi propio destino. Señor, yo puedo construir mi propio futuro. Señor, yo decido qué hacer con mi propia vida, hermano. Cuando usted y yo tenemos que entender claramente que nuestras vidas van de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero cuando queremos hacer nuestra voluntad, estamos diciendo: Señor, no te metas. Yo me encargo solo de mi propia vida. Yo soy dueño de ella. Déjeme yo hacer lo que yo quiera hacer con mi propia vida. Cuando más bien, hermanos, la actitud no solamente del creyente, sino del inconverso debe ser: Señor, hágase todo conforme a tu voluntad. Ayúdame a andar, como decía el rey David, conforme a tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Santiago, en esos versículos del 13 al 17 del capítulo 4, da un modelo, mis hermanos, con respecto a hacer la voluntad de Dios. Y Santiago lo ilustra con los planes de los hombres de negocio. Santiago, entonces, ¿qué hace? Él ofrece ideas significativas de cómo las personas pueden responder a la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que estaremos viendo, mis hermanos, en esta mañana. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En primer lugar, mis hermanos, encontramos en esos versículos la necesidad de no hacer caso a la voluntad de Dios. Es de necios no hacer caso a la voluntad de Dios. Una respuesta negativa a la voluntad de Dios, mis hermanos, es no hacer caso a su voluntad con una actitud presuntuosa, con una actitud, mis hermanos, altanera, viviendo como si Dios no existiera o como si Él fuera indiferente al comportamiento de los hombres. No podemos nosotros, mis hermanos, decir como decían estos hombres: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. No podemos tener esa actitud, hermanos, sin antes consultar con la voluntad de Dios. Amén. Pero decir esas palabras es una actitud necia, hermanos, porque cuando yo hago cosas así sin tomar en cuenta a Dios, estoy diciendo: Señor, mañana va a pasar esto, esto y esto, porque yo así lo deseo, yo así lo quiero. Mañana voy a ir a tal ciudad, voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa en ese lugar. Hermano, pero lo primero que yo debo hacer es pedir la voluntad de Dios. Amén. Cada vez que usted y yo oremos, mis hermanos, tenemos que pedir que se haga todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no pedimos que se haga conforme a la voluntad de Dios? Porque al final el resultado a nosotros no nos va a gustar. Por ejemplo, en el caso ahora mismo del familiar de la hermana Ana Rosa, el caso quizás del familiar de la hermana Maribel también, nuestro deseo es que sus familiares sean sanos. Nosotros oramos para que el Señor los levante de la cama en la cual se encuentra, que el Señor los sane de esa enfermedad, pero muchas veces no nos gusta, hermanos, pedir que se haga entonces conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces en casos como este la voluntad de Dios es quitar a esa persona de este mundo y llevárselo, mis hermanos. Pero déjeme decirle, cada vez que usted y yo oremos, sea por un proyecto, sea por un enfermo que necesite ser sanado, mis hermanos, siempre debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, y al final, hermanos, debemos estar contentos con la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Amén. Nadie quiere que un familiar se muera.
Nadie quiere, mis hermanos, que el Señor se lleve a algún familiar. Pero usted y yo no somos quienes, mis hermanos, para estorbar la voluntad de Dios. Pero siempre debemos pedir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. El Señor Jesucristo no quería pasar por aquella hora terrible la cual iba a enfrentar. Él no quería recibir azotes. Él no quería ir a la cruz, mis hermanos. Él dijo, Señor, pase de mí esta copa. Pero al final termina diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Amén. Y es de necios hacer planes sin consultar la voluntad de Dios. Amén. Santiago dirige una reprensión a los que regularmente consideran hacer sus planes como si Dios, mis hermanos, no existiera o si no importara la decisión de Dios. Muchos hijos que quieren hacer algunas cosas malas van donde los padres. Poniendo un ejemplo, mami, yo me voy a casar con fulanito de tal. Bueno, mía, yo no te estoy dando permiso. Y la muchacha le dice, yo no te estoy pidiendo permiso, yo lo voy a hacer como quiera. Es simplemente informándote que esto. Y lo mismo hacemos con Dios cuando no pedimos, mis hermanos, su voluntad para hacer las cosas. Amén. Señor, lo voy a hacer, pero no te estoy preguntando ni pidiendo tu opinión, solamente te estoy informando porque no me importa tu opinión, no me importa lo que tú vayas a decir, simplemente te estoy informando, mañana voy a hacer tal cosa o con mi vida voy a hacer tal cosa. Santiago dice, mis hermanos, que es una necedad actuar de esta forma sin consultar la voluntad de Dios. Amén. La ilustración que Santiago está dando acá, hermano, fue una ilustración que sería conocida por todos los lectores, ya que la mayoría de los judíos, ellos que están esparcidos por todo el mundo, son mercaderes o negociantes exitosos. Son mercaderes, muchos de ellos, mis hermanos, que andan de un lugar a otro buscando hacer crecer sus negocios. Y Santiago dice, déjame ponerle esta ilustración para que ellos me puedan entender mejor, porque eso tiene que ver directamente con la vida de ellos. Ellos quieren hacer crecer su negocio, ellos quieren expandir sus grandes tiendas, su comercio, pero lo primero que ellos tienen que entender es que no pueden hacer nada sin consultar primero la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Estaban haciendo sus planes, sacando a Dios fuera de sus planes. En el transcurso de los mismos no tomaron en cuenta a Dios. En otras palabras, hermanos, Dios no formaba parte de la agenda de ellos. Estos hombres mostraron 5 elementos que mostraban su necedad hacia la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Ellos escogieron su propio tiempo. ¿Qué dice acá la Biblia? Vamos ahora, los que decís, ¿qué dice allá? Hoy y mañana. Estaban escogiendo su propio tiempo. Mañana u hoy vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer lo que nosotros queramos. Señor, no importa tu opinión, yo mañana voy a ir y voy a negociar. Es más, Señor, hoy mismo yo voy a ir y voy a hacer mis negocios. Esto es, mis hermanos, una actitud de necedad frente a la voluntad de Dios. No podemos nosotros decir, yo mañana voy a hacer tal cosa, como decimos en nuestro país, atento a mí. Hermano, recuérdese algo. El Señor te puede quitar la vida hoy. Amén. Santiago dice que nuestra vida es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. Dios puede hacer que tu vida, que esté llena de orgullo, que tú planeas hacer tus cosas sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, hermanos, se disipe más rápido de lo que Él tenía planeado para ti. Amén. ¿Qué hacían esta gente? Ellos escogieron su propio tiempo. Estaba diciendo, nosotros somos dueños de nuestro propio tiempo. Dijeron hoy y mañana. Lo otro que vemos acá, el segundo punto, mis hermanos, segundo elemento que mostraba necedad hacia la voluntad de Dios, es que ellos escogieron su propio lugar para hacer sus negocios. Ellos dijeron, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Yo voy a ir, Señor, no me importa lo que tú digas, voy a ir a San Cristóbal, allá voy a presentar mis productos y voy a tener un gran negocio. Sí, pero cuando viene a ver, hermano, Dios quería que tú fueras mejor a Baní, pero como tú no le consultaste a Él, fuiste a Baní en contra de la voluntad de Dios y en vez de hacer crecer tu negocio, tuviste pérdida.
No podemos, mis hermanos, nosotros escoger nuestro propio lugar para hacer las cosas que queramos hacer, sino tenemos que consultarlo a Dios. Amén. Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? El Señor le dice, levántate y ve a dónde. A Nínive. Jonás se levantó y fue a Nínive. No, hermanos. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios? En Nínive. ¿Dónde era que Dios iba a obrar grandemente en el corazón de las personas? En Nínive. ¿Dónde era que el pecado de esa ciudad que había crecido tanto que había subido a la presencia de Dios? En Nínive. ¿Dónde entonces era que Dios iba a enviar su hombre a predicar arrepentimiento? A Nínive. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás, hermanos, actuó al principio de la misma forma que actuaron estos hombres, que ellos escogieron su propia ciudad. Dios le dice que vaya a Nínive, pero él paga su pasaje para ir a otra parte, aunque al final, mis hermanos, el Señor lo castiga, el Señor lo reprende y que Jonás termine en Nínive. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era ir a Nínive, no ir a la otra ciudad hacia donde él se estaba dirigiendo. Lo que estoy diciendo con esto, mis hermanos, es que nosotros no podemos escoger nuestro propio lugar, sino el lugar que sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es otra actitud que vemos acá? Ellos escogieron su propio tiempo, escogieron su propio lugar para hacer negocios. También ellos escogieron la duración de su estadía en aquella ciudad. Vamos ahora, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, ¿qué tiempo? Un año. Ellos dijeron, mis hermanos, vamos a estar un año. No vamos a pasar de ahí, vamos a estar un año, vamos a probar, a ver cómo crece nuestro negocio. Pero muchas veces, hermanos, el Señor te dice, no, tú no vas a tener un año de vida. ¿Qué le pasó al joven rico? Esos son mis graneros. Este año ha sido una buena cosecha. He tenido un tiempo maravilloso. Déjame edificar los graneros mayores y voy a vivir de lo que tengo ahí. Voy a tener muchos años más para disfrutar lo que he acumulado. ¿Qué le dijo Dios? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Nosotros no podemos disponer del tiempo, mis hermanos. El que tiene el tiempo en nuestras vidas no somos nosotros, es Dios el que lo tiene. Amén. Hemos escuchado muchas veces personas que han sufrido accidentes para morir, hermanos, para morir, pero no en el tiempo de Dios para ellos. Hemos escuchado personas que le han dado un disparo en la cabeza, hermano, el que le dan un disparo en la cabeza para morir, pero el Señor dice, no, todavía no es su tiempo, el Señor le ha prolongado la vida a esa persona. Sin embargo, hemos escuchado de casos donde alguien, ¿verdad?, va saliendo del baño, se resbala, hermano, cae y ahí mismo se queda muerto. Tenía una vecina que fue así mismo, saliendo del baño de su casa, ella resbaló, hermano, se golpeó en la nuca, de ahí para la caja y de la caja para el hoyo. No podemos nosotros disponer, hermano, del tiempo. Recuérdense que el tiempo está en las manos de Dios y cuando vamos nosotros a hacer algo, todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Ellos también, ¿qué hicieron? Escogieron su propia empresa. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Escogieron su propia empresa. Cuando viene a ver, hermanos, el propósito, el plan de Dios para con ellos en cuanto a su negocio era traficar con otras cosas. Quizás ellos traficaban con telas, quizás con alfombras, ¿verdad? Quizás traficaban con frutas, pero el Señor dice, no, eso no es lo que yo quiero para ti, yo quiero otra cosa. Y a veces nosotros los creyentes, hermanos, queremos hacer lo que a nosotros nos plazca sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Amén. Recuerdo algunas veces, yo le decía a algunas personas, yo voy a ser pastor, el Señor me llamó al pastorado. Y la gente decía, pero tú estás loco. Pero mejoras esto o haz lo otro y tú puedes seguir sirviendo en la iglesia normal, hermano, por el que la voluntad de Dios, yo sabía que era yo ser pastor. Esa era la voluntad de Dios. Yo desde pequeño tenía mis propios planes. Yo fui a la escuela, hermano, terminé la escuela y el plan mío era
quería ir a la universidad, hacer una carrera, mis hermanos, para hacer mucho dinero, pero la voluntad de Dios para mi vida no era, mis hermanos, ocuparme al 100% en una carrera secundaria, sino que Dios tenía otros planes para mí. No tenía nada que ver con las empresas de este mundo. Y no estoy diciendo que es algo malo, mis hermanos, pero Dios tenía planes para mí, y eso era que predicar su palabra a tiempo completo. No podemos nosotros decir, yo voy a hacer tal y tal cosa en el futuro, hermano. Todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y lo quinto que vemos en ellos, que es un reflejo de su necedad, ellos escogieron su propia meta u objetivo. Dice al final, y ganaremos. Vamos a ir y vamos a tener una gran venta sin tomar en cuenta a Dios. Voy a ser un gran empresario, voy a tener mucho dinero, voy a ganar mucho dinero con mi mercancía. Cuando viene a ver la voluntad de Dios, era que su negocio fracasara, se fuera a la bancarrota y usted no tuviera ganancias sino pérdidas. Pero la mentalidad de ellos, y conforme a la voluntad de ellos, era, mis hermanos, poner su propio tiempo, escoger su propio lugar. Ellos escogieron cuánto tiempo iban a estar en aquel lugar, cuál iba a ser su tipo de negocio y lo que al final iban a obtener con todo eso, cuando muchas veces, hermano, la voluntad de Dios es todo lo contrario a lo que usted y yo nos planteamos en nuestra vida. Amén. Ahora, Santiago, hermanos, no está atacando la intención de esos hombres de obtener ganancia por medio de su mercancía, sino lo que Santiago está señalando acá, mis hermanos, es el dejar a Dios fuera de sus planes. No podemos nosotros dejar a Dios fuera de sus planes. Amén. Si usted tiene un negocio, usted está emprendiendo, mi hermano, y usted va conforme a la voluntad de Dios, Dios no se opone a que su negocio sea exitoso. Amén, hermanos. Amén. Dios no se opone a que usted tenga una gran empresa. Dios no se opone, hermanos, a que usted tenga muchas ganancias. A lo que Dios se opone es cuando usted y yo le dejamos fuera de nuestros planes. Y eso es lo que Santiago, hermanos, está aquí atacando a esas personas. Ellos hicieron sus propios planes, pero dejaron a Dios fuera de los mismos. En el versículo 14, Santiago presenta dos razones importantes que muestran los que neciamente dejan a Dios fuera de sus planes o sus negocios. Dice Santiago en el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primero, hermano, Santiago recuerda o le dice a esas personas que ellos no saben del día de mañana. El que sabe es Dios. Amén. Proverbios 27:1 dice la palabra de Dios: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Cuánta gente, hermanos, haciendo planes para mañana? Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, mañana voy a comprar tal cosa. Pero esa gente no llegan a ver el día de mañana. Amén. Hermano, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todo tiene que estar en las manos de Dios y hacerse conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago le dice a ellos: ustedes son necios al hacer sus propios planes para el día de mañana, cuando ustedes no saben en sí lo que será del día de mañana, porque ustedes pueden hoy estar llenos de vida, pero recuerden algo: la vida es breve, la vida pasa así como pasa la neblina, y algo en lo cual ellos tenían que pensar, hermanos, era precisamente en eso, en la brevedad de la vida. La vida es algo compleja e incierta. Muchas veces se nos presentan, hermanos, eventualidades, se nos presentan circunstancias sobre las cuales usted y yo no tenemos control alguno. Amén. Por ejemplo, usted y yo estamos contando con venir a la iglesia hoy en la tarde. Amén, hermanos. Amén. Yo, si es la voluntad de Dios, estoy planeando venir y predicar un mensaje. Pero, hermanos, yo no puedo decir yo con toda seguridad, hermanos, espérenme aquí. Es posible que en la tarde yo me enfermo, de tal manera, hermanos, que no pueda levantarme de la cama.
Es posible, hermano, que yo cuando vaya camino a casa, ¿verdad? Pase algo conmigo y tenga que estar en el hospital. Hermano, yo no puedo disponer de mi propio tiempo. Todo tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Tengo que poner todo en la voluntad de Dios. Es posible que cuando yo termine de predicar, usted en la tarde escuche que Jenny manda un mensaje diciendo el pastor murió. Oren por la familia, hermano. La vida pasa bien rápido y Santiago está diciendo, todo lo que ustedes vayan a hacer, pidan primero que se haga la voluntad de Dios, porque ustedes no están seguros del día de mañana. Amén. Segundo, ¿cuál es otra cosa que le dice Santiago acá? Santiago, mis hermanos, le dice que ellos ignoran el futuro. Ellos ignoran el futuro. Como la vida es bien incierta, como la vida pasa bien rápido, mis hermanos, no podemos nosotros hacer planes en nuestra propia voluntad, estoy hablando, hermanos, para el futuro. Amén. Todos, hermanos, hagámoslo conforme a la voluntad de Dios. Todos hagámoslo conforme a la voluntad de Dios. Qué terrible es hacer planes para mañana y dejar a Dios fuera de ellos. Amén. Es de necios actuar sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Primero, entonces, mis hermanos, Santiago habla acá de la necedad de no hacer caso a la voluntad de Dios, de dejar a Dios fuera de nuestros planes y hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Miren lo que dice el verso 16. Verso 16 de Santiago 4 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Segundo lugar, vemos acá la arrogancia de rechazar la voluntad de Dios. La arrogancia de rechazar la voluntad de Dios. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con una actitud presuntuosa, viviendo como si Dios, mis hermanos, no existiera. Hay muchos que sí reconocen que Dios existe y tiene una voluntad, pero aún así la rechazan con gran arrogancia. Amén. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, pero el hombre con gran arrogancia sigue rechazando esa salvación que Dios les ofrece a través de Jesucristo. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que usted y yo vivamos una vida en santidad, pero veo muchos creyentes que, sabiendo aún esto, seguimos viviendo, mis hermanos, como si no conociéramos a Dios, revolcándonos, mis hermanos, en el lodo del pecado, rechazando cada vez más y más llegar a ser como Jesucristo en su santidad, sino estamos imitando a la gente del mundo. La voluntad de Dios, hermano, es que haciendo nosotros las cosas correctas, hagamos callar la ignorancia de los hombres, pero en vez de hacer lo correcto, mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Vamos en la misma corriente que va la multitud. Eso es una gran arrogancia, porque sabiendo la voluntad de Dios, estamos rechazando abiertamente. Amén. Se va a enojar ahora con eso, hermano. La voluntad de Dios es que nos congreguemos siempre. Amén. Se va a enojar, hermano. Pero nosotros abiertamente, deliberadamente, hermano, nos congregamos cuando nos da la gana. Es la voluntad de Dios, hermano, que nos congreguemos. Amén. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos situaciones. Pero cuando ya, hermano, depende de nosotros hacerlo y no hacerlo, eso es una afrenta a Dios. Es una actitud arrogante, como dice Santiago acá. Esa es una actitud, hermano, que es mala, dice Santiago. La voluntad de Dios, mis hermanos, es algo lo cual tenemos nosotros que aceptar y hacer, nos guste o no nos guste. Amén. La voluntad de Dios, aunque este grupo la acepta, simplemente no es importante para ellos en sus planes. Muchas veces muchos cristianos cometemos con frecuencia esos mismos errores de poner a un lado la voluntad de Dios, mis hermanos, para seguir nuestros propios planes. No seamos arrogantes. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted, aunque no le guste, hermano, sígala. Porque al final quienes ganan somos nosotros. Amén.
Santiago dice que los que rechazan abiertamente la voluntad de Dios se jactan en su soberbia, hacen alardes de sus propios logros. Recuérdense una cosa, hermanos: si algo somos, lo somos por la gracia de Dios. Los que de forma arrogante rechazan la voluntad de Dios, enseña la palabra de Dios que sufre, o más bien imitan el pecado de Satanás, hermanos, pueden sufrir castigo de parte de Dios. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15. Isaías 14, 13 al 15 dice la palabra de Dios: tú que decías en tu corazón, hablando de Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás tenía el corazón lleno de orgullo. Él sabía, hermano, que en ese trono nadie podía sentarse. Sabía que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero ¿qué hace él? Dejando entrar el orgullo en su corazón, él quiso ser igual a Dios. Y cuando usted y yo tratamos de ser igual a Dios, hermano, vamos nosotros a querer imponer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia, hermano, que el Señor entonces lo castigó, así como el Señor va a castigar a todos aquellos, mis hermanos, que sabiendo cuál es la voluntad de Dios, se resisten en hacerla, se rechazan en hacerla y dejando a Dios fuera de sus planes. Amén. Número 3 y último. Número 3. Falta otro punto más. Mire lo que dice el versículo 17. Santiago 4, 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Le es pecado. En tercero, vemos entonces el pecado de no obedecer la voluntad de Dios. El pecado de no obedecer la voluntad de Dios. Los que son culpables del tercer enfoque negativo a la voluntad de Dios afirman la existencia de Dios, reconocen la supremacía de su voluntad, pero otra vez, al igual que el segundo grupo, proceden, mis hermanos, a desobedecerla abiertamente. Ellos dicen: nosotros sabemos que Dios existe, sabemos que Dios tiene una voluntad soberana, sabemos que Dios es todopoderoso, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? Le es pecado. Le es pecado. Usted y yo sabemos que es la voluntad de Dios. No la hacemos, estamos haciendo mal. Usted y yo sabemos que algo es lo correcto y que Dios está de acuerdo con eso y no lo hacemos, es pecado, dice la palabra de Dios. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, se expresa en todos los mandatos y principios bíblicos. Una forma directa. La Biblia dice que la voluntad de Dios, como mencioné, que las personas sean salvas. La gente sabe que necesitan ser salvos, que necesitan ser perdonados de sus pecados. La gente sabe, hermano, que necesitan ir a la iglesia y ellos entienden todo esto. La gente sabe que la Biblia es la palabra de Dios. La gente sabe que Dios tiene una voluntad para ellos, pero ellos rechazan la voluntad de Dios. Y ese es el tercer grupo. Y Dios dice: aquellos que saben todas estas cosas y no las hacen, están pecando contra mí. Amén. Están pecando contra mí. Número 4 y último. El verso 15, mire lo que dice. Santiago 4, 15. Dice la palabra de Dios: el lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuarto y último, vemos la bendición de reconocer la voluntad de Dios. Hermano, cada vez que usted termine una oración, haciendo una petición, siempre dígale al Señor: Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Amén. Siempre, hermanos, siempre. Ya que muchas veces estamos pidiendo lo que nosotros queremos cuando Dios realmente no quiere eso para nuestras vidas. Pedimos y pedimos y pedimos. Cristo dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Él dice: pero si ustedes pidieran conforme a la voluntad de Dios y en mi nombre, el Señor les puede escuchar y responder sus peticiones.
Y es una bendición, hermano, cuando recibimos algo de parte de Dios. ¿Por qué es una bendición? Porque es algo que hemos pedido conforme a la voluntad de Dios. En lugar de las 3 respuestas negativas a la voluntad de Dios, Santiago exhorta a sus lectores a decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que una característica que distingue a los verdaderos cristianos, hermanos, es que ellos viven y hacen la voluntad de Dios. Amén. En todos los aspectos de la vida, en cada decisión que afrontemos, la respuesta de nosotros los creyentes siempre tiene que ser, hermano, decir: si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. A veces invitamos personas a la iglesia, decimos el horario del culto, le hablamos de la iglesia. Te espero mañana a las 6. ¿Qué dice la gente? No, si el Señor quiere, vamos a ir a la iglesia. Ellos saben, hermanos, que Dios quiere que ellos estén en la iglesia. Pero al final, cuando llegue el día de mañana, ¿qué pasa? La gente se olvida de lo que Dios quiere y hacen ellos sus propios planes, su propia voluntad. La gente dice: ok, nos vemos mañana en la iglesia, hermano, Dios mediante. Y sabemos que es la voluntad que estemos en la iglesia. Sabemos que Dios quiere, hermano, que escuchemos la palabra de Dios. Pero al final, ¿qué terminamos haciendo? Haciendo nuestra propia voluntad. Pero Santiago dice: recuerden, hay bendición cuando usted y yo hacemos las cosas conforme a su voluntad. Dios, hermano, traerá bendiciones a nuestras vidas cuando usted y yo actuamos conforme a lo que Él quiere. No hay nada mejor, hermanos, que cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo pedimos, recibimos lo que estamos pidiendo. Pero ¿sabe por qué estamos recibiendo? Porque lo estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. El reconocimiento entonces de la voluntad de Dios afirma, hermanos, su soberanía sobre todos los aspectos de la vida. Usted y yo vivimos porque Dios quiere. Amén. Usted y yo respiramos porque Dios quiere. No es porque, hermano, nosotros hemos buscado la forma de inventar. No, es porque Dios quiere. Comemos porque Dios quiere. Amén. Nos movemos porque Dios quiere. Nos hemos congregado acá en esta mañana porque Dios quiere. Hacemos las cosas correctas que hacemos porque Dios quiere, hermano. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios quiere. Así que reconocer su voluntad afirma, mis hermanos, su soberanía. Estamos diciendo con eso: Señor, sabemos que usted es soberano y que usted las cosas que hace, las hace conforme a su voluntad, y que mi vida va a ir bien porque voy a ir de acuerdo a su voluntad. Hay bendiciones, hermanos, cuando las cosas que hacemos, las hacemos conforme a su voluntad. La voluntad de Dios para mí, creo yo, hermanos, es que yo esté en la iglesia hoy en la tarde predicando la palabra de Dios. Creo yo que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué usted cree que es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, hermanos, es que estemos en la iglesia. Amén. Pero eso es lo que yo creo. Otra cosa es lo que sea realmente. Quizá Dios dice: ok, es mi voluntad. Tú la has cumplido todo este tiempo, has sido fiel a mi casa, has predicado la palabra de Dios, pero ya tú vienes acá. Yo no quisiera morir, hermanos. ¿Cuándo ustedes quisieran morir? Nadie quiere morirse. Si el Señor tarda en venir, yo quiero ver a mis hijas crecer, las quiero ver, hermanos, casarse, las quiero ver tener nietos, quiero sentar a mis nietos en mis piernas y hablarles a mis hermanos, pero yo no sé si es la voluntad de Dios. Amén. Aunque yo quiera ver todas esas cosas, yo tengo que pedir, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Amén. Y hay bendiciones cuando las cosas son conforme a la voluntad de Dios. Una petición que yo le hago a Dios, y se lo he compartido con ustedes en cuanto a mis hijas, es que si Cristo tarda más años en venir y el Señor permite que ellas crezcan, mis hermanos, para formar sus familias, que se casen con hombres de Dios, ya sea un pastor o algún líder de la iglesia o alguien que esté involucrado con la obra del ministerio. Y yo sé que esas cosas son buenas, pero al final de la oración yo digo: Señor, pero que sea conforme a tu voluntad. Que sea conforme a tu voluntad. Amén. Hay bendición, hermanos, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Para el cristiano, hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración y agradecimiento.
Es algo, hermano, que debe hacerse de corazón. La voluntad de Dios que yo predique acá, pero no me gusta mucho esto. Es la voluntad de Dios que yo dé mi diezmo y mi ofrenda, pero a mí no me gusta mucho meter la mano en el bolsillo y echarla. Es la voluntad de Dios que yo haga tal cosa, no, hermano, siempre que sea la voluntad de Dios, hagámoslo de corazón. Amén. Hagamos la voluntad de Dios como una forma de vida para nosotros. Todos los días cuando nos levantemos, mis hermanos, y oremos, siempre terminemos la oración: Señor, hágase tu voluntad. En la noche cuando oremos, la última parte, terminemos la oración con: Señor, que se haga todo conforme a tu voluntad. El responder a la voluntad de Dios, hermanos, no es sino una prueba de vida y de una fe verdadera en el Señor Jesucristo. No seamos rebeldes a hacer la voluntad de Dios. Amén. No tengamos la actitud que tenían estos hombres acá, hermanos, que ellos pusieron su propio tiempo, ellos empezaron a hacer su propia voluntad. Ellos, mis hermanos, tenían la idea de hacer su propio negocio del tiempo que iban a durar en tal ciudad, cuáles iban a ser sus ganancias. No, hermanos, recordemos una cosa: nuestra vida es breve, y otra cosa es que no conocemos el futuro, pero Dios lo conoce. Por lo tanto, debemos nosotros decir: Señor, hágase todo conforme a tu voluntad. Amén. Haga la voluntad de Dios una parte importante en su vida. Padre celestial, Padre santo y amado, gracias, Señor, le damos en esta mañana por el mensaje que hemos escuchado. Y esperamos, Señor, que muchas veces cuando oramos, Señor, con la misma actitud con la que hablaban estos hombres, de no tomar en cuenta a usted, de no involucrar, Señor, a usted en sus planes, de no incluirlo, Padre celestial, de ignorarlo por completo. Y muchas veces nosotros como creyentes cometemos ese error. Hacemos planes para el futuro, pero, Señor, te dejamos fuera de nuestros planes. Y eso es algo penoso para todos aquellos que hacen estas cosas. Así que oramos, Padre celestial, en esta mañana, así como oraba el rey David, nos ayude, Señor, también nosotros ir delante de usted y orar: hágase conforme a tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Ayúdenos, Señor, y enséñenos a obedecerte. Caminar, Padre celestial, conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Recordando, Señor, que nuestras vidas están en las manos de usted. Recordar, Señor, que usted es el que conoce el futuro de nosotros. Recordar, Padre celestial, que nuestra vida es bien corta, es breve. Así que, Señor, ayúdenos, como decía Pedro, vivir lo que nos resta, no en la carne, sino haciendo tu voluntad. Ayúdanos a no ser rebeldes a tu voluntad, aunque al final no nos guste, Señor, el resultado. Pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amado, cada cabeza inclinada, cada voz cerrada. Para alguien que dirá: pastor, Dios me habló a través del mensaje. El Señor me habló de algo que yo necesito hacer todos los días en mi vida cuando yo oro. Y la realidad es que yo muchas veces cuando oro se me olvida decir: Señor, que se haga tu voluntad. Muchas veces quiero pedir conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Quiero hacer las cosas conforme a mi voluntad, a mis deseos, y no conforme a su voluntad. Pero Dios en esta mañana me habló diciéndome que debo hacer las cosas y debo orar y pedir conforme a su voluntad. Déjeme ver su mano. Amén. Hermano, si Dios le habló, haga usted con Dios en esta hora. Creo que es la voluntad de Él que hablemos con Dios. Haga guardar en su silla. Ore sentado, ore de pie. Hable de Dios. Hable de Dios. La Biblia dice: orad sin cesar. Y quiere decir que es la voluntad de Dios que vemos. Oremos esta mañana.
Señor, una vez más le damos las gracias en esta mañana por el mensaje. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre. Ayúdanos, Señor, a someter nuestros planes a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no pensar en el futuro sin antes consultar con usted, sin dejarlo fuera de nuestros planes. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes a tu voluntad. Bendice, Padre Celestial, cada decisión que se está tomando en esta mañana. Cada oración, Señor, que se esté presentando pueda subir delante de tu presencia y por tragar. Y ayúdanos, Señor, siempre. Cada petición que presentamos delante de usted, que me haga, Padre Celestial, porque se haga tu voluntad. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar de orar. Tomar asiento. Muy bien, mis hermanos, no se olviden el servicio de hoy en la tarde. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, hermano, pero trate de llegar 5 o 10 minutos antes para que ore un momentito ahí por el servicio, para que Dios obre grandemente conforme a su voluntad. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos en la tarde. Amén.